Astronomía y astrología inca. El 15 de septiembre de 1533, el conquistador español Francisco Pizarro, al frente de 2 centenares de soldados, se apoderó de la ciudad de Cusco, la capital del imperio de los incas, en los Andes peruanos. Una vez que penetraron en la maravillosa ciudad, los españoles se apoderaron de todas las riquezas que pudieron encontrar en templos y palacios, singularmente en el de Coricancha, o templo dedicado a Inti, el dios Sol. El 24 de julio de 1911, el arqueólogo Hiram Bingham halló varias ruinas sorprendentes a unos 110 kilómetros de Cusco, en el valle agreste de los Andes. Siguiendo las indicaciones de un niño nativo, Bingham llegó a la cumbre de un pico rocoso, y allí, semicubierta por la vegetación, apareció ante él una sorprendente ciudad abandonada. La leyenda cuenta que los antiguos sacerdotes del sol, en el día del solsticio de verano, encadenaban al astro a una columna de piedra para que no abandonase el imperio de los incas. Seguramente encontramos un mensaje simbólico para comprender las ceremonias que se hacen con motivo de amarre del sol, al final del equinoccio y principio del solsticio, para el que el sol no siga ascendiendo o descendiendo. Inti, según la mitología incaica, dios del sol, del que descendían los emperadores incas, era el hijo primogénito de Viracocha, o de Pachacamac, surgido del elemento líquido y creador del sol, la luna y las estrellas, y a quien se le había confiado el universo. Se representaba como un disco de oro en la entrada de los templos, orientado hacia el levante para que los rayos del astro rey se reflejaran en su imagen. Al ser el dios que más veneración causaba en la nobleza inca, es que por todo el Tahuantinsuyo se construyeron templos para ser adorado por todos en el imperio. El solsticio de junio, que iniciaba la primera de las 4 fiestas anuales dedicadas a Inti, el dios Sol, correspondía en el hemisferio austral al comienzo de invierno y se conmemoraba la muerte y la próxima resurrección del Sol. El Inti Raymi se celebra el 24 de junio en el Perú. La esposa y hermana de Inti era Mamaguya o Coya, la luna. Y así como los templos del sol estaban construidos en oro fino, los dedicados al culto a Coya se construían en plata. Tiahuanaco es un extraño pueblo en ruinas situado junto al lago Titicaca, en las alturas de los Andes, a casi 4.000 metros de altitud. Una teoría sugiere que Tiahuanaco fue el centro de una civilización que existía hace más de 12.000 años. Está respaldada por observaciones astronómicas y hallazgos geológicos. Los astrónomos americanos han creído descubrir en las inscripciones de piedra de Tiahuanaco alusiones a fenómenos celestes que se registraron 18.000 años antes de Cristo. Parece ser que Tiahuanaco fue la cultura madre del Perú, asociada a la leyenda de la creación del mundo por Kuntiki Viracocha, que creó ahí el sol, la luna y las estrellas, y finalmente al ser humano, antepasado del pueblo peruano. Kuntiki recorrió todo el país enseñando las artes de la civilización, y finalmente se dirigió al mar y se alejó en dirección al oeste hacia países desconocidos. Por eso su nombre, Viracocha o Huiracocha, quiere decir aquel que anda sobre el mar. Eclipses. Se encuentran en el antiguo Perú 4 explicaciones sobre los eclipses. Todas ellas lo consideran como un mal presagio. Un eclipse del sol se encuentra entre los signos que habrían anunciado la llegada de los españoles y el derrumbamiento del imperio inca. Según la más antigua creencia, un monstruo, jaguar o serpiente, devora el astro. Finalmente, la teogonía sol-luna se consuma. Los 2 astros se unen, habiendo la luna seducido y dominado al sol.